Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Sirvo la iglesia del cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York por aproximadamente 3 décadas. Para mí un placer poder saludarle en esta hora del día para continuar nuestros estudios bíblicos, curso de capacitación ministerial. Y en este curso que hemos iniciado, estamos tratando el importantísimo tema de la iglesia local y su gobierno. Así es, la iglesia local y su gobierno. Es importante que se pueda discernir en qué constituye un gobierno local de una congregación. Es decir, de qué manera el Señor ha determinado que ese grupo de creyentes que se congrega, sea en un templo grande, en un templo pequeño, sea en una sala de una casa, como fue nuestro caso al principio, sea en cualquier lugar, la parte geográfica no es lo importante es congregarnos en su nombre. A Él se congregarán los pueblos, dice el libro de Génesis 49:10, que a Él, asilo, al Mesías prometido, los pueblos se habían de congregar. Bueno, estamos listos para preparar. Ten tu Biblia a mano, una libreta para donde escribir y vamos a consagrar, a presentar este tiempo que es del Señor para que Él nos ayude a entender. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este hermoso día de vida que nos ha dado y el privilegio de poder compartir tu palabra. Te pido que en ese nombre, que es sobre todo nombre, el Mesías prometido, nos dé tu bendición, tu gracia, para nosotros compartir tu palabra. Señor, sin ti nada podemos hacer. Haz lo que ningún hombre puede hacer, abrir los ojos del entendimiento. Haz lo que ningún hombre puede hacer, rasgar el velo del entendimiento para poder ver las maravillas de tu gloriosa palabra. Tú exalta tu palabra sobre todas las cosas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, querida familia, le doy la bienvenida a todos y a todas en esta hora. Esta clase de hoy se titula Discerniendo el origen del llamamiento y oficio. Ayer hablábamos, o antes de ayer, no recuerdo, hablábamos de parte de esa enseñanza. Y en el día de hoy, te bendiga, hermana Lidia, en el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de estos cursos de capacitación ministerial que estamos teniendo. Ya hemos compartido 13 cursos. Creo que son 12 o 13 cursos. Tenemos ya aproximadamente 2 años con esta clase y estaremos compartiendo esta enseñanza del día de hoy que nos corresponde. Creo que la clase número 6, si mal no recuerdo, de este curso que tiene 10 lecciones. El gobierno local de una iglesia. Esta clase yo quisiera ver con ustedes 3 aspectos o 3 puntos principales que vamos a cubrir en esta clase, y gracias a Dios y a la ayuda de mi esposa que podemos arreglar el asunto de estos diagramas. Ustedes lo pueden ver claramente. Yo lo voy a usar a mitad de clase para explicar lo que voy a compartir verbalmente y bíblicamente. Ok, primeramente necesitamos discernir, separar entre una cosa y la otra, lo que significa discernimiento, separar. Usted ve 2 cosas juntas, usted separa lo que es precioso, lo que es bíblico, de aquello que no es bíblico y lo que es vil. Eso es discernimiento. El discernimiento lo da el Señor, pero lo da por medio de las Escrituras. Así es que podemos nosotros discernir, solamente por las Escrituras que se puede discernir.
Y cuando digo que el tema es discerniendo el origen del llamamiento y oficio, tenemos un llamamiento y en ese llamamiento nos dedicamos a una obra en particular. Yo expliqué hace unos días que cada creyente tiene un ministerio y que en ese ministerio usted se dedica a un oficio en particular. Yo explicaba para que usted, y es importante que usted lo entienda lo que estoy hablando. En un hospital, usted entra en un hospital y todos ellos, digamos, ahí hay en el piso cuarto, digamos, usted se va a encontrar, lo puede ver, dice doctor fulano de tal, pero no todos los doctores tienen el mismo oficio. Puede ser una persona que se dedica a endocrinología, cardiología, diferentes especialidades. De la misma manera, en el ministerio, la palabra ministerio significa servicio. Servir. A veces los creyentes se sienten un poquito como fuera de base cuando uno usa la palabra ministerio, pero es una palabra bíblica que aparece literalmente cientos y cientos de veces, y otra palabra es decir es servicio. Servicio es lo mismo que ministerio. Entonces, cuando nosotros hablamos del ministerio, el origen de otro ministerio, bueno, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario una lista de cualificaciones. Y el llamado de una persona puede ser, en este caso, estoy tomando un ejemplo nada más, puede ser por si alguno anhela obispado. Esa persona puede anhelar obispado. Pero cuando la Biblia habla de anhelar obispado, es de una persona que anhela hacerlo íntegramente, de una manera no creando intereses personales. Una persona que verdaderamente está trabajando en una iglesia local. Por ejemplo, digamos, Felipe era un diácono, pero Dios él se movió y probó que el perfil ministerial de Felipe comenzó como diácono, pero luego era un predicador y luego era un evangelista. Felipe el diácono, Felipe el predicador y Felipe el evangelista. O sea, yo lo iba a llevar a ser evangelista como el oficio de él, pero comenzó en una iglesia local. El Señor, por así decirlo, le dio diferentes promociones ministeriales. En el caso de Esteban, que era un diácono, que fue el primer mártir en la iglesia, también lo fue. Entonces, es importante que se entienda esto. Entonces, cuando hablamos de el oficio ministerial, y tomando el ejemplo del pastorado, digamos, evangelista, un obispado, o vamos a ir a otro aspecto, digamos, servir, el hermano que está sirviendo en la iglesia local, estando clase bíblica, está trabajando con los jóvenes, está trabajando con las señoritas, está trabajando con las mujeres, está trabajando en un ministerio de cárceles, está trabajando en un ministerio de hospitales, está trabajando en las calles, está trabajando en los campos, diferentes dones, habilidades. Pero ¿de dónde viene el origen? Esto no es un asunto simplemente que el pastor me dijo que lo haga. Esto es un asunto que la hermana que está al frente de las mujeres me dice que haga o que se delegue esto, o que el consejero de los jóvenes te delegó tal cosa. Tenemos que discernir el origen. Para ello le invito al libro de Isaías,
En el capítulo 42, aquí comienza el discernimiento. El primer punto principal es el ministerio. Esta clase la estaremos viendo a través de 3 puntos principales y se lo voy a anunciar de antemano. El primer punto principal es el ministerio. El segundo punto principal será su ministerio. Y el tercero, su autoridad. El ministerio, su ministerio, la autoridad. Vamos a tocar, lo vamos a explicar con esos 3 puntos principales. Aquí en el libro de Isaías, que habla mucho de los aspectos, Isaías es uno de los, es llamado, el libro de Isaías es llamado el quinto evangelio. En ese sentido, no es que sino que se habla de la muerte de Cristo, su nacimiento, la crucifixión, muchos aspectos. Aquí, en Isaías 42, miren esto. He aquí mi siervo. He aquí mi ministro. Aquí hay, cuando yo leo eso en inglés, este mismo texto, dice, behold my servant, lo cual está en símbolo de exclamación, un señalamiento. He aquí mi siervo. El Padre está señalando a su ministro, a su siervo. He aquí mi siervo. El ministerio, he aquí mi siervo. Si es siervo, va a ministrar. Si va a ministrar, tiene un campo ministerial. En el caso de Cristo es el mundo. El mundo, vino al mundo. Vino a ministrar, a llevar a cabo la obra del Padre. Yo hago siempre la obra del Padre. El Padre, la obra que me ha encomendado, yo la voy a terminar. Siempre el escrito habla de la obra. Cuando tenía 12 años dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Los negocios del Padre. Es decir, el ministerio, el servicio que el Padre le había encomendado. Dice, he aquí mi siervo, y luego continúa, yo le sostendré. Yo le sostendré. Dios va a sostener a ese siervo, a esa sierva, a esa persona que ya ha respondido al llamado divino. Mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. Me parece que he oído esto en los evangelios, en que mi alma tiene contentamiento. Y luego dice, he puesto, aquí viene la capacitación para el ministerio del siervo sufriente. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. ¿De qué manera? Por su muerte. ¿De qué manera? Por su sufrimiento, su vida, entrega su vida, su resurrección. Traerá justicia a las naciones. ¿De qué manera? Justicia por medio de ser justificado por la fe aquellos que han de ser salvos. Y justicia aquellos que al rechazar al Mesías también recibirá justicia. Porque el hombre que no acepta la sangre, el sacrificio de Cristo, también va a ser la justicia de Dios será sobre esa persona. Ahora aquí, todo siempre comenzamos con el Antiguo Testamento, pero vamos ahora a la carta de los Hebreos, donde también habla del siervo, habla de ese ministro. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, Hebreos capítulo 5, aquí se está hablando, se hace un contraste entre el ministerio de Jesús, según el orden de Melquisedec, y el ministerio de Aarón, el primer sumo sacerdote de Aarón. Yo estuve hablando de eso en el día de ayer, si mal no recuerdo. Se hace ese contraste entre esos dos ministerios.
El primero es tipológico, simbólico, importante, por lo que se había de decir, como dice el escritor a los hebreos. Todo esto es importante, entender esto. Para poder entender el ministerio de Cristo en el Nuevo Testamento, es importante estudiar los pasajes mesiánicos que hablan de su ministerio, como esto de siervo sufriente de Isaías 42. Aquí en hebreo está hablando del sacerdocio de Aarón. Y dice que todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres. A favor de los hombres fue Aarón escogido, a favor para ministrar para Israel. Las ofrendas, él y sus hijos, el día de expiación, todo lo que tiene que ver ese ministerio en el tabernáculo, a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Esa era la labor, el ministerio, de esa manera ministraba. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades, claro. Era un hombre, era pecador. Y por causa de ella, por causa de sus debilidades, tanto de él como el sumo sacerdote y aquellos a quienes él ministraba, dice, debe ofrecer por su pecado tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ahora, aquí viene esta parte. Nadie toma para sí esta honra. Nadie toma para sí esta honra. Dice, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Aarón fue llamado por Dios y fue honrado. Él fue honrado con el ministerio de ser sumo sacerdote. Nota esa expresión, quien fue llamado por Dios. Ya habíamos leído en 1 Corintios 12 que Dios es el que ubica cada miembro en el cuerpo y el que él da dones, ministerios, servicios, como el Espíritu Santo quiere distribuir. Uno no escoge el don ministerial. Dios le da dones ministeriales. Pero también cuando una persona anhela hacer X cosa en el ministerio, Dios puede, viendo ese anhelo, viendo esa disponibilidad, le puede delegar a usted ese don para llevar a cabo esa obra. Entonces, dice aquí, está comparando a Aarón y a Cristo. Entonces, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo o se escogió a sí mismo. Él no dijo, yo soy el sumo sacerdote. Cristo no dijo eso. Aarón no se autoproclamó. Oído, usted nota la diferencia hoy día. ¿Cuántas personas reclamando que son apóstoles? Falsamente. Que son pastores y luego uno entiende, discierne. Los pastores que están escuchando, algunos amigos míos saben que dentro de la congregación entra personas que dicen que son pastores. Sí, yo he tenido unos cuantos que dicen que fueron pastores y me dijeron que me tenían que decir. Y luego se comprobaron que eran mentirosos. Simple y llanamente, quiero ser frontal. Simplemente no lo eran. ¿Dónde está su ministerio? ¿Cuál es la evidencia? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la persona? Se autoproclamaron apóstoles, evangelistas, profetas, etc. Ahora, dice aquí, así tampoco Cristo se glorificó o se autoproclamó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote o haciéndose ministro. Ya lo acabamos de leer en Isaías 40. He aquí mi siervo. He aquí mi ministro. He aquí mi ungido. He aquí el que yo escogí. He aquí el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Mesías en quien tengo contentamiento. ¿Usted ve la diferencia? Dice, sino que el Hijo dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Entonces, cuando hablamos del ministerio, he aquí mi siervo. Lo primero que hay que discernir es el llamamiento que el Padre le hizo al Hijo para que sea su ministerio. O si pudiéramos entender esto. Esto es un asunto que yo estoy, o sea, ¿de qué manera estamos nosotros desarrollando ese ministerio que hemos recibido de Cristo? Nosotros no podemos ser negligentes, nosotros no podemos ser perezosos en eso que Dios nos ha delegado. Esto es muy serio, hermano. Muy serio. Nosotros no podemos representar a Cristo como su siervo y actuar de una manera, en inglés una palabra nonchalant, que significa así como con esa dejadez, con esa despreocupación, sabiendo que tenemos un ministerio el cual le daremos cuenta en el trono Bema el día que tenemos que rendir cuenta cada uno lo que hicimos. Ahora bien, vamos ahora al segundo punto principal, que es su ministerio. Estamos hablando del ministerio y ahora vamos a hablar de su ministerio. ¿El ministerio de quién? Bueno, el ministerio de Cristo. Para ello, vamos a la carta de los Efesios en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Lo segundo es, habiendo elaborado un poquito sobre el ministerio, ¿verdad? El ministerio. Entonces, ahora vamos a su. Note que no estamos hablando nada de los hombres todavía. ¿Usted se ha dado cuenta? Yo tengo aquí muchísimos libros sobre el ministerio. Muchos libros. Que yo he leído básicamente todos esos libros sobre el pastorado, sobre el liderazgo, todo. Y a veces, me quedo maravillado cómo comienzan a hablar del ministerio y comienzan con el hombre. Eso es típico. Los escritores comienzan a hablar del ministerio pastoral. Son muy pocos los libros, porque sí hay excepciones a la norma. Tengo algunos pastores, algunos escritores que sí reconocen ese aspecto, pero es la minoría. ¿Cómo vamos nosotros a entender o a pretender ser ministros competentes del nuevo pacto, siervos del Señor, si primeramente no buscamos discernir el ministerio de Cristo? Mira aquí ahora su ministerio. ¿Se entiende? El ministerio de Cristo. Mira aquí Efesios capítulo 4, versículo 7. Lo primero que hay que discernir es la expresión que va a usar el Espíritu Santo para hablar. Dice aquí, pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia. Fue dado la gracia. Conforme a la medida, oiga esto, del don de Cristo. Del don de Cristo. Lo primero que recibimos por gracia fue la salvación. Y según el don, que está en singular, hay dones, pero según el don de Cristo, la gracia según el don de Cristo. Dice, por lo cual dice, entonces cita el Salmo 68, versículo 18. Qué interesante que en el Salmo 68, versículo 18, habla del don de Cristo. De ahí es que Pablo saca esto que está diciendo. Dice, subiendo a lo alto, cuando fue exaltado a la diestra del Padre, llevó cautiva la cautividad y ahora viene y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Dones, caris por gracia,
habilidades espirituales, los dones del Espíritu Santo de 1 Corintios 12, los dones del Espíritu Santo de Romanos 12 del 4 al 7, los dones universales que están aquí, que lo vamos a estudiar en el diagrama en breve, el don que usted, hermano, hermana, tiene para llevar a cabo el ministerio, es decir, que es el don de Cristo distribuido. Esto no es un asunto, yo oí y me han contado que dice, yo ministro en todos los dones. Yo sé que usted ha oído estos fenómenos espirituales, como decía mi pastor. Yo ministro en todos los dones y me muevo de un don a otro. Cuánta prepotencia, mi hermano querido. Yo ministro. Ciertamente Dios lo mira de lejos con esta altivez. Dice, según el don de Cristo, y Él dio es una dádiva, es una dádiva. La habilidad que usted tenga como pastor para hablar, para predicar y enseñar y aconsejar, es una dádiva, una habilidad que el Señor le concedió a usted. Eso se aplica a cualquier hermano. Dones de servicio, dones de enseñanza, dones para aconsejar, para ayudar, para repartir. Todo el trabajo según la gracia y el don de Cristo que es multifacético como lo hemos de ver. El don de Cristo se divide y se explica más luego, y usted lo va a ver aquí aquí en el diagrama. Ahora vamos a ver esto un poquito más, hablando de ese ministerio. Vamos aquí, le decía 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12, observe que aquí el apóstol Pablo está hablando de los dones espirituales. Ese capítulo clásico que se usa cuando se habla de los dones ministeriales. Pero mire lo que dice el versículo 5. Preste la atención al versículo 5 de 1 Corintios 12. Dice, hay diversidad de ministerios. Sí, hay diversidad de ministerio. Está el ministerio que es de Cristo. ¿Ok? Él es el siervo, Él es el escogido. Él tiene el don de Cristo. Y con ese don de Cristo, Él da dones ministeriales para que se lleve a cabo el ministerio y la obra de Cristo. Esto no es un asunto, mi ministerio, mi pastorado. Espero que esté claro. Esto es un asunto delegado, esto es un asunto que Dios nos otorga. Es un gran privilegio, pero hay una gran responsabilidad para llevar a cabo esto. Maldito el que hiciese indolentemente la obra de Dios. Maldito el que hiciese indolencia, a última hora, una despreocupación. Todo pastor, si yo le pregunto a un pastor, y yo le he dicho, hermano pastor, ¿cuándo usted comienza a prepararse para el mensaje? El mismo día, la mayoría me dice, el mismo día que termino de predicar. Amén, así es. O sea, él sabe de antemano que tiene una responsabilidad dentro de 7 días. Él no va a esperar el último momento para prepararse. O sea, usted va a hacer eso en el ministerio. Yo tiemblo. Todo pastor tiembla. A veces uno tiene que, si está enfermo, si hay cosas que hacer, si por ejemplo hay pastores que tienen niños pequeños, trabajan a tiempo completo, y ellos siempre, la queja es, si yo tuviera más tiempo para la palabra, yo pudiera estudiar más, si pudiera buscar más al Señor.
Pero así, aún con esas limitaciones, el Señor usa esas vidas y lo ayuda porque sabe la situación de cada uno, ¿verdad? Ahora, ¿y qué tal a nosotros que tenemos más tiempo? O un pastor que se dedica a tiempo completo, como hay muchos. ¿Qué hacen durante ese tiempo? ¿Verdad? Ok, entonces dice aquí, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor es el mismo. Es el mismo Señor que lleva a cabo diferentes ministerios. Y luego dice, usted nota que el versículo 4 y 5 es muy enclarecedor. Miren, el versículo 4 habla que hay diversidad de dones. Ahí viene el Espíritu Santo es el mismo. Nota usted que la persona del Espíritu Santo tiene que ver en repartir dones. Hay diferentes ministerios. Segundo, el Señor es que funciona con los ministerios y hay diferentes operaciones y es Dios. Usted nota ahí, el Espíritu Santo opera con los dones. Jesús opera con los ministerios y Dios opera en las operaciones, milagros, cosas sobrenaturales, que algunos dicen que no hay, ¿verdad? Yo le diría a lo que dicen que han cesado. Entonces, explíqueme algo. Yo le diría, o sea, los dones no han cesado. Los dones no han cesado. El ministerio no ha cesado. Y las operaciones, eso se refiere a cuando el Señor ejecuta milagros sobrenaturales. Sin mucho titubeo y vuelta. Yo creo, tal como dice ahí, que hay dones, que hay ministerios y que hay operaciones. Sí, Dios usa personas. No estoy hablando de los charlatanes, los evangelistas, que lo único que hace es que la gente están en el piso. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que esto es para hoy, es para hoy. Sí, Dios sana hoy. Y si alguien está enfermo en esta hora, en el nombre de Jesús, el Señor sana hoy, en estos momentos. El Señor sana. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. No hay ni que esperar que alguien ore por uno. La certeza, la fe, la convicción. Sí, Señor me sana. Punto. Lo creo. Ya. Entonces, es importante que uno viva su vida en esa convicción del Señor. Entonces, en cuanto a su ministerio, no de usted, no el mío, eso es segundo, porque luego dice, usted nota que en tanto en los dones quien opera es el Espíritu Santo. Usted lo ve ahí, ¿verdad? Está conmigo. 1 Corintios 12. En lo que tiene que ver con los ministerios es Cristo. Llevando cautivo a la cautividad, pero su Espíritu da dones. Hay ministerio y todo eso lo lleva a cabo Dios. Dios, querido hermano. Esto me llena a mí de gozo, me llena a mí de expectativa, saber que cuando hay que funcionar, usted entiende, pastor, usted tiene que funcionar el domingo y usted está, ¿de qué manera lo digo? ¿De qué manera? Yo le dije a unos hermanos en la clase de homilética que dice, el predicador buscó palabras, hablando de Salomón. Y yo digo, ¿cómo que el predicador buscó palabras? ¿Era Salomón el hombre más sabio? Usted me está entendiendo. El predicador buscó palabras, indicando que uno depende siempre del Señor. El predicador buscó palabras. El pastor, por ejemplo, la lucha. Yo cuando estoy preparando un mensaje, escribo de qué manera voy a comenzar la primera parte del mensaje. O lo anoto en mi mente. ¿Cómo comienzo? Ya el domingo yo sé, el Señor, hoy mismo, cómo voy a comenzar el mensaje. Y lo voy a comenzar haciendo preguntas, como 10 preguntas.
Así yo voy a comenzar el mensaje de domingo. Entonces, Dios nos da a nosotros la habilidad, la unción, la certeza, la convicción para expresar ese mensaje. Entonces, cuando hablamos de este tema de hoy, discerniendo el origen del llamamiento y oficio, el tema de esta clase, lo primero que hay que discernir es el llamamiento del siervo escogido, del siervo, el elegido, en que el Padre tiene contentamiento, y luego, como dice, creo que Colosenses, de su plenitud tomamos todo. Pero nosotros también, identificarnos con ese llamado, Él nos da, nos distribuye como Él quiere ciertas habilidades, ¿verdad? Y es glorioso que también dice que anhelemos dones espirituales. Usted lo ha leído, ¿verdad? Que anhelemos, pero no usted con qué fin, para edificar la iglesia. Qué glorioso. Si hay algo que Cristo ama, es edificar a su iglesia. Él ama a su iglesia. La amó tanto que dio su sangre. Él ama a su iglesia. Y Él nos edifica. La manera que Él nos edifica por medio de la palabra. Y por eso que nosotros, los pastores, amamos estar ahí encerrados. En un lugar, como usted quiera, un rincón. Un lugar lleno de Biblia y de libros para buscar al Señor, pedir entendimiento. Y para que el Señor use nuestras vidas. Para nosotros cambiar también y también para ayudar a los demás hermanos. Entonces, ahí está. Ahora, vamos al tercer y último punto, que es su autoridad. Su autoridad. ¿La autoridad de quién? ¿La autoridad de quién estamos hablando? La autoridad del ministerio de Cristo. Y ustedes recuerdan una clase que dimos hace poco, donde aquel siervo, aquel centurión, quería que Jesucristo fuese a su casa porque tenía a un esclavo que estaba enfermo de muerte. Entonces el Señor le dice, yo iré a tu casa y lo voy a hacer. No, sí, no hay necesidad. Porque yo soy un hombre bajo autoridad. Oiga esto. Y le digo a este, haz esto, al otro. Él dice, solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Oh, bendito sea. A mí me fascina eso. En otra palabra, la autoridad que tenemos no es una autoridad nuestra autoridad, sino que es una autoridad delegada. De la por esta manera, ministramos con autoridad porque estamos bajo autoridad. Mire el ejemplo clásico. ¿Qué dijo Cristo? Yo siempre hago lo que yo veo que el Padre hace. La palabra que el Padre me da, él es el que me está indicando lo que yo tengo que hacer. Yo siempre hago lo que el Padre me dice. Ok, aquí entonces, tercer punto. Vamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 28, y luego voy a explicar el diagrama que está ahí. Espero que lo puedan ver. Mateo 28. Mateo 28. Ya Cristo había resucitado de entre los muertos. Estaba a punto de ascender a la diestra del Padre. Y en Mateo, la famosa Gran Comisión, que aparece en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en el libro de los Hechos, aparece 5 veces. 5 veces la Gran Comisión. Entonces, en capítulo 28 de Mateo, versículo 18, mire lo que dice. Los discípulos van a Galilea, al monte donde el Señor le había ordenado. Tenían una cita ahí. Algunos dudan, otros adoran al Señor. Versículo 17.
Entonces Jesús viene y se acerca y les habla. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo mando arriba y mando abajo. Ok, ¿cómo? Me es dada. Él no dijo, tengo toda autoridad, tengo. No. Me es dada. Por favor, no se puede ser prepotente en este asunto, hermano. El mismo hijo se sujeta al padre, depende del padre, siendo el parte de la deidad, el hijo eterno de Dios, depende del padre. ¿Cuánto más nosotros, pastores con P minúscula? ¿Cuánto más nosotros, siervo con S minúscula? Si usted me doy a entender lo que estoy diciendo. ¿Cuánto más nosotros? Entonces, dice, toda autoridad me es dada, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, por cuanto el Padre me ha delegado esa autoridad, yo tengo toda la plenitud, toda la autoridad del Padre. Ahora yo con esa autoridad le digo a vosotros, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las etnias. Eso significa la palabra naciones. Eso yo no lo sabía, lo aprendí en una conferencia en Minneapolis, Minnesota, una conferencia que asistí sobre misiones, y el profesor, el pastor John Piper, nos explicó, dice que eso significa las etnias. Es decir, no solamente las naciones. Cuando uno dice naciones, piensa China, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. No. Dentro de esas naciones, las etnias, los grupos pequeños, el corazón del Padre incluye absolutamente a toda persona. Por eso creo en el mensaje del provisionismo, provisión, que Dios provee salvación para todo aquel que cree. Y no, yo escogí a este no. Tú sí, tú no. No, el corazón del Padre, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Es un corazón, no un corazón que excluye a nadie, sino un corazón que excluye todo aquel que en él cree. Una maravilla de la gracia de Dios. Y ahora vamos a este último texto y luego vamos al diagrama. Ahora vamos a Hechos, capítulo 2 del libro de los Hechos. Esto es Pedro, el día de Pentecostés, está predicando. Se había reunido para una de las fiestas del Señor, de las 7 fiestas. Sí, yo digo así porque una gente dice la fiesta de los judíos. La fiesta de los judíos, no. La fiesta del Señor en Levítico 23, que le dio a su pueblo, de su corazón le da esa fiesta, ¿verdad? Y siempre un debate porque el pueblo es rebelde con relación a estas cosas. Pero esto es para otro tema. Entonces le dice, está predicando, y en el versículo 36, ellos fueron compungidos. Y ellos le preguntan, después que le da ese sermón que aguijonó el corazón, exactamente, pastor Ignacio, no vean la nota. Claro que sí, todo aquel. Esto, hermanos, pastores, vamos a tener es fuerte, porque hay personas que creen que Dios escogió a uno y que a otro no. Usted ha oído esa doctrina. Dios te escogió a ti, a otro no.
Así se ha enseñado. Esto no se puede aceptar. Entonces él le dice a Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, oiga esto, Dios le ha hecho Señor, Curios, el Señor y Cristo y el ungido. El Señor ungido, ¿entiende? Cristo, el Mesías, el ungido. He aquí mi siervo. ¿Dónde dice eso? El ungido. En Isaías 42. He aquí mi siervo. Yo he puesto mi espíritu estará sobre él. La unción, lo ungió con su santa unción. Ahora bien, vamos ahora, y quizás usted puede hacer un diagrama aquí, puede verlo. Usted puede ver, déjame ver si yo lo puedo. Yo se lo puedo ilustrar acá. Déjenme saber si lo pueden ver el diagrama. ¿Lo pueden ver, hermano? Yo lo veo aquí. Entonces aquí, lo que vamos a ver aquí, déjame ver si lo puedo quizá magnificar un poco. No, tengo que dejarlo aquí. Aquí. Aquí está, básicamente, lo que es el gobierno local de una iglesia. Gracias, hermana Marisa, que está viendo, está atenta. Gracias, mi hermana. El gobierno local de una iglesia. ¿Cuál es el gobierno local de una iglesia? Bíblicamente, son los ancianos y los diáconos, un ancianato y un diaconado. No invente más, no ponga otra cosa ahí. Los oficiales de la iglesia, cuando yo estaba en esta congregación, dice claramente que el gobierno de una iglesia local constituye de un ancianato, pastores plural, y un diaconado. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, la mayoría, escuchen bien, pastores, la mayoría hoy día se constituye un solo pastor. Un solo pastor. Pero lo ideal, lo bíblico es que haya una pluralidad. Escuche bien. En la Biblia dice, te dejé en Creta Pablo dice a Tito, para que estableciese pastores en cada congregación. Plural, no dice un pastor. Eso significa que si una persona es un pastor, está bien, pero bíblicamente no está correcto. Porque dice pastores. ¿Cuál es el problema que hay? En el ministerio que el Señor me dio, yo hice un intento. Algunos hermanos, y yo digo esto sin pelo en la lengua, porque la verdad es la verdad. Hermano Juan, usted está demasiado cargado. Hermano Juan, usted está haciendo todo solo. Aquí hay pastores como usted. Yo recuerdo 2 personas que decían que eran pastores. Yo hablé con estas personas, estos pastores, estos pastores, ¿verdad? Y oramos por ellos y comenzamos a trabajar con equipo. Éramos 4. Eso pasó hace quizá, qué sé yo, 7 años, no recuerdo. O más, no recuerdo bien. ¿Qué pasó? Que al pasar el tiempo, esos pastores, es más, ellos me abandonaron, ellos se fueron, cada uno cogió su lugar,
se fueron, no están con nosotros. Entonces yo tuve que quedarme solo, así como comencé. Yo hice eso porque yo creo 100% en esto. Lo creo porque creo en la Biblia. Ahora, ¿qué pasa cuando un solo? Bueno, hermano, si usted está solo y no hay persona, usted siga solo. No hay problema. Usted siga solo, trabajando fielmente, como yo lo he hecho por 30 años. Porque si no hay persona que dé la talla, que trabaje en armonía, muchas personas lo que causaron en la iglesia fue problema y división de esta persona. Y si usted está oyendo, yo se lo digo, usted lo sepa, lo que usted causó problema en la iglesia local del Cuerpo de Cristo, causó gran problema en vez de ser trabajar en unísono. Eso lo dejo así para que tengamos el balance. Ahora yo continúo solo, ellos se fueron. Yo he continuado solo, y no solo porque el Señor siempre está conmigo, y con la ayuda de unos hermanos muy humildes que me ayudan. Entonces, tenemos el ancianato, tenemos el ancianato y el diaconado. El ancianato y el diaconado. Cristo es llamado el anciano de días, aquí en Daniel. El anciano de días. Tenemos en el libro de los Hechos, donde te habla de los diáconos. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, te lo ve, aquí te habla Hechos 4:30, Hechos 5:12. Te habla a ti te habla de los diáconos. También a diaconisa, a propósito. Diaconisa, es decir, mujeres que exactamente, la persona problemática. El pastor Ignacio tiene 100% de la razón. Es una problemática, como hermano Ignacio, son diagones bien intencionados. La iglesia tiene dragones bien intencionados. Son personas, pero son dragones, lo que vienen a causar problemas. Ellos creen que saben más que la persona que está ahí a 30. Era como, yo lo comparo a un médico que tiene muchos años de experiencia, y viene uno que se acaba de graduar de médico y quiere decirle a él cómo hacer una operación cuando ya usted ha estado ahí. Y no es prepotencia, esto no es prepotente, que usted conoce, usted ha estado en el campo de batalla. Usted ha estado ahí, usted conoce, y constantemente la gente hablando y criticando. Yo di mi éxodo de 2 iglesias. Una con mi primera iglesia de 15 años, porque habían cosas que no estaban bíblicas, y yo simplemente hablé con mi amado pastor privadamente y di mi éxodo. Luego el otro, porque había creado intereses personales en el ministerio, yo no podía participar de eso. Y di mi éxodo también. ¿Okay? Entonces a veces uno tiene que irse. Ahora bien, entonces tenemos aquí la iglesia local. ¿De qué se compone el gobierno local de una iglesia? De un ancianato y un diaconado. Está en la Biblia, un diaconado, diáconos y también ancianato. Reitero, el ideal sería pluralidad pastoral. Pero cuando no hay condiciones, cuando no hay personas que puedan trabajar, porque son, yo lo experimenté, problema tremendo, hermano. Tremendos problemas causaron. Actuaron en la carne. Querían dividir la iglesia, básicamente. Lo que se estaba diciendo es que querían darme un golpe de estado para no hablar con rodeo, ¿verdad? Pero como la obra es de Dios, Dios se encarga de los rebeldes. Ok, tenemos la iglesia local, pero no se olvide de la iglesia universal.
Una cosa es una microiglesia, yo ubicado en el condado de Bronx, aquí en la ciudad de Nueva York, o usted, el pastor Ignacio, en el país donde está administrando, o quizá otro pastor que está allá. Pero hay que tener conciencia que está el gobierno universal de la iglesia. El gobierno universal. O sea, Cristo gobierna a todo ese cuerpo multimiembro en todo el globo terráqueo. Él tiene autoridad, recuerde, en el cielo, que hay jerarquía en el cielo, hay jerarquía. Él manda allá. Y en la jerarquía del gobierno local. Simón, hijo de una me ama, pastorea, apacienta mis ovejas. Y los diáconos trabajan en conjunto con su pastor o pastores, trabajan unidos, colaborando, ayudando. El pastor atiende las cosas espirituales. Los diáconos, no que las cosas materiales no sean espirituales, pero se encargan, usted lee en Hechos 6, cosas, el tesoro de la iglesia, la secretaria de la iglesia, son cosas de esta vida, pero son espirituales porque son del reino. Ahora bien, cuando la Biblia, cuando en Efesios 4 habla que el Dios done a los hombres, y luego comienza a enumerarlo, usted nota que se menciona 5 dones ministeriales. Yo te lo quiero leer para refrescar nuestro sano entendimiento, familia. Aquí en Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, escuche bien. En 1 Corintios 12, en Romanos 12, y en 1 de Pedro también que se mencionan dones espirituales. Esos son dones distribuidos a la iglesia local. Pero también, cuando dice aquí que Dios dones a los hombres, dice aquí, y Él mismo, Cristo mismo, constituyó, mira primero, a unos, no que usted, a unos, dice aquí, dice que a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El ministerio de la mano, me gusta llamarle, el ministerio de la mano. Cuando la Biblia usa el término, creo que en Hechos 5, 12, no recuerdo, que dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Yo pregunto, ¿cuál? ¿La izquierda o la derecha? Dios no tiene mano. La mano, bueno, la mano del Señor, ¿cuál es la mano? ¿Cuál es la diestra? El Hijo es la diestra. El Hijo es la mano. La autoridad. Un rey tiene un cetro en su mano. Entonces, es la autoridad del Cristo resucitado. Ahora, yo quiero recalcar que una cosa son los dones de una iglesia local para funcionar. Y otra cosa es dones que Dios da para el gobierno universal de la iglesia. El gobierno universal de la iglesia. ¿Cómo funciona eso, hermano Juan? Bueno, lo que pasa es, o sea, nosotros a veces no entendemos muchas cosas
que está en la Biblia, porque nosotros hemos sido contaminados por el hombre. Todos nosotros hemos creído en una congregación y hay cosas que nosotros tenemos que discernir el origen del llamamiento, discernir entre una cosa y la otra. Cuando Cristo dice, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres, yo expliqué que Él dio dones, todos tenemos dones, pero no todos tenemos estos 5 dones. Una pregunta. ¿Cuántos genuinos apóstoles enviados usted conoce hoy? ¿Cuántos genuinos apóstoles usted conoce hoy? Lo primero, apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, evangelistas. Cuarto, pastores y maestros. Ahora, estos dones que están aquí son dados para funcionar. Pueden funcionar en el contexto de una iglesia local, pero no se va a limitar a una iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo no es solamente local, sino que es una iglesia universal. Por ejemplo, Pablo, los dones que Dios le dio a Pablo. Y Pablo, en definitiva, trabajó en la iglesia universal. Pablo no era localista. Pablo fue apóstol. Para eso usted llamado apóstol, que significa un enviado, pero no para estar en Antioquía, de allí fue que salió. ¿Usted está entendiendo? Él comenzó siendo un maestro. Pablo fue apóstol a la iglesia universal. Pablo fue profeta, en motivo Dios lo usó como profeta a la iglesia universal. Pablo también fue evangelista. Está claro la obra de evangelización que hizo Pablo. Pablo fue pastor, hizo el trabajo pastoral, e hizo también maestro, el gran maestro después de Cristo. ¿Usted me doy a entender? Entonces, esos dones. Entonces, ¿por qué no se ve eso hoy? Porque la iglesia está dividida. ¿Por qué no se ve eso hoy? Porque cada uno dice yo. Eso significa, en ese tiempo, Pablo podía ir a cualquier iglesia y era aceptado, la mayoría. ¿Ustedes lo que me preguntan a mí? Yo fui a la República Dominicana, un viaje misionero, el año antepasado, ¿ustedes recuerdan? Entonces, un pastor me invitó de los discípulos de Cristo para que diera 2 conferencias. Yo me enfermé, di una y tuve que regresar. Entonces me preguntaron que de qué concilio yo pertenezco. ¿Sabe usted que ellos nos invitan solamente? Nosotros invitamos a los nuestros. O sea, solamente ellos se invitan, como que usted no es un hijo de Dios, un siervo de Dios. Entonces el cuerpo se priva de mucho porque ellos están encerrados, ensimismados, con todo respeto. Por eso es que yo rompí con los asuntos de denominaciones, qué sé yo, hace 30 años. Yo rompí con todo elemento de denominaciones. Yo respeto a todo el mundo y amo a los hermanos y participo. Yo no tengo problema. Eso soy el hermano Juan. Yo rompí para siempre por el elemento denominacional. Por los problemas, el sectarismo, nosotros.
Y yo tengo la libertad de cualquier parte del mundo. Dios me ha permitido ir a, creo que 5 países del mundo a llevar la palabra. Y no tengo problema a cualquier lugar que Dios me permita ir, a cualquier parte del mundo, yo podré ir. Si yo puedo ir, yo puedo ir. Pero el asunto es que está la iglesia global universal. Entonces, por ejemplo, un evangelista es para estar en la iglesia predicando a los salvos. No. Un evangelista es para evangelizar a los no evangelizados. Los evangelistas no son locales, ellos se están moviendo. ¿Okay? Un apóstol, que son misioneros, para estar en otra parte del mundo. Pastor maestro o dualidad, pastor maestro. Pastores que son maestros, porque no se puede ser pastor y no ser maestro. ¿No necesita el cuerpo de Cristo pastores maestros? Use la bendición que es cuando yo invito a un pastor maestro que yo conozco, amigo mío, cuando yo doy vacaciones, ¿verdad? Él se llama, él vive en Miami, el pastor Juan Abreu. Y él viaja de un estado a otro. A veces va a la República Dominicana. O sea, él está siendo usado en Miami. Pero él va a la República Dominicana, a otro país. Viene acá, a otra parte de los Estados Unidos, usando sus dones. ¿Usted está entendiendo? Entonces, están los dones locales y los dones espirituales. Entonces, lo primero que hay que entender que Cristo es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y de esos dones, Él distribuye. Entonces, usted puede hacer un llamado como el llamado que el Señor me dio, local, ser pastor con P minúscula, como yo digo, aquí. Pero hay otros pastores que periódicamente Dios los llama y pueden ir a otra parte del mundo. Por ejemplo, el pastor, para dar un ejemplo, Miguel Núñez, está en Santo Domingo, pero sale a diferentes partes del mundo y Dios lo usa. G. habla en su tiempo evangelista. Él nunca estaba en Puerto Rico, estaba siempre por todas partes del mundo. Billy Graham en todas partes del mundo. Apóstol, usted entiende, ¿verdad? Entonces hay esa diferencia. Bien, lo dejamos ahí. Mañana yo voy a tener la oportunidad de dar otra clase. Así que lo espero mañana. Básicamente a las 11 de la mañana estaré en línea. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte muchas gracias por la oportunidad que me ha concedido de compartir tu palabra. Te pido que nos dé entendimiento, nos ayude y que en todo tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, para mí ha sido un gran honor, un gran privilegio compartir con ustedes la oportunidad de poder compartir. Recuerden, estamos en un proceso todo. En parte conocemos, en parte, o sea, yo le comparto a ustedes lo que el Señor a través de los años me ha enseñado. Y yo acepto cualquier corrección de alguien. Si yo dije algo, usted me corrige, ¿verdad? Usted hasta me puede llamar. Entonces, pues, hermano, quiero hablar con usted y me da un texto y esto es para servir. Que Dios lo bendiga mucho. Un abrazo a todos. Y quizás pueden hacer, antes de irme, hagan un screenshot para que tengan el diagrama en sus notas, ¿verdad? Le hacen un screenshot, tienen las notas y ya ver, en el día de no tengo. En el día de mañana, si Dios nos da ese día, estaremos. Dios bendiga, hermano Jiménez. Ya los que se conectaron ahora ya terminé la clase. Pero lo bueno es que por este medio usted puede volver a repasar y a repasar.
Me agradó una hermana que era miembro de la congregación, se llama Silva, se le va a enviar la clase. Ella tomó, yo sé que Marisa lo hace también, quizá uno de ustedes, tomó todas las notas. ¿Sabe lo que usted debe hacer? Darle una sugerencia. Cuando termine el curso, usted pone así, como se mira algo desde el aire, y pone todas las notas así, como las páginas, si las tiene separadas, y ve la secuencia, y volver a leerla, a estudiar. Si no entiende algo, tomar una nota. Recuerde, quiero ser accesible, usted me puede contactar. Hermano, usted dijo esto, por favor, no lo puede captar. Un abrazo de todo corazón. Nos encontramos mañana a las 11 de la mañana. Dios los bendiga a todos.